quiero empezar, hermano, platicándote. Seguramente lo has escuchado y todos conocemos el cuento de Pedro y el lobo. ¿Quiénes han escuchado este cuento? Yo creo que es muy famoso, ¿verdad? Lo hemos escuchado muchas veces y si no, bueno, te lo voy a platicar muy rápido. Pedro y el lobo se trata de un niño que era un pastor y que cuidaba sus ovejas. Todos los días se levantaba y se iba al campo y cuidaba las ovejas de su papá. Pero también todos los días como que ya de repente la rutina y todas las cosas que él hacía, que era cuidar a las ovejas, como que le empezaron a cansar, entonces se aburría. Y un día pensó Pedro, ¿no? Llegó a su mente y dijo, ¿y si me quiero divertir? Estoy muy aburrido, tengo sueño y antes de dormirme mejor quiero divertirme. Entonces lo que hizo Pedro fue que gritó, ¿no? Ahí en el lugar en donde estaba, gritó, auxilio, auxilio, se comen mis ovejas, el lobo se come mis ovejas, está aquí. Entonces todos los pastores que estaban cerca y la gente que estaba cerca de donde estaba Pedro, pues corrieron a ayudarlo, ¿no? Corrían a ayudar a Pedro porque se estaban comiendo sus ovejas, el lobo se estaba comiendo sus ovejas. Y resulta que cuando la gente llegaba, los pastores que estaban ahí alrededor, que cuidaban también ovejas, llegan, ¿no? Resulta que Pedro se empieza a reír. ¡Ah, qué buena broma! No, me hicieron reír, los engañé, ¿no? Y eso pues a la gente así como que, ándale, bueno, está bien, te la pasamos, es la primera. Y resulta que pues Pedro pues de repente como que dijo otros días más adelante, ay, sigo aburrido, ya sé, voy a hacer lo mismo que hice la otra vez. Y volvió a hacer lo mismo, ¿no? Volvió a gritar, auxilio, auxilio, el lobo se come mis ovejas, por favor ayúdenme. Entonces pues la gente otra vez volvió a correr hacia él, se volvió a acercar a él, ¿no? Y resulta que otra vez él se vuelve a gozar porque los volvió a engañar, ¿no? Ay, perdón, me los volví a engañar, es que estaba yo muy aburrido y los engañé, ¿no? Entonces pues ya como que la credibilidad de Pedro ya había bajado. Entonces una tercera ocasión, otra vez Pedro estaba ahí en el campo, una tarde medio pues tranquila y demás, sus ovejas estaban por ahí, ¿no? Y de repente otra vez se vuelve a escuchar alrededor, los otros pastores vuelven a escuchar, auxilio, auxilio, el lobo se come mis ovejas, por favor vengan a ayudarme, por favor los necesito, ayúdenme, mis ovejas se las está comiendo el lobo, ¿no? Entonces la gente pues simplemente pues ya no fue, ¿no? Es Pedro, ¿no? Entonces pues ya no creo que sea realidad, vamos a llegar y se va a burlar de nosotros, ¿no? Eso es lo que ellos pensaron. ¿Y sabes por qué pensaron esto? Porque Pedro los engañó, ¿verdad? Y hay mucha enseñanza también en este cuento mundano, pues, pero yo quiero enfocarme en algo importante, en la incredulidad de la gente después de lo que había pasado. Una vez que había sido engañada la gente por Pedro, ¿qué fue lo que pasó? Lo que pasó es que la gente ya no creía lo que este muchachito estaba diciendo. Empezó a haber incredulidad en la vida de la gente. ¿Y sabes qué es la incredulidad? Yo quiero hablarte hoy de qué es la incredulidad. Mira lo que dice el diccionario, es bien interesante lo que dice el diccionario. Dice, incredulidad es imposibilidad o reserva que tiene una persona para creer algo que no ve o que no está demostrado, aunque esté aceptado o consumado por la mayoría. O sea, en términos generales, ¿qué es la incredulidad? Es no creer en algo que es cierto y que otros lo han corroborado. Eso es la incredulidad. O sea, yo no creo, simplemente es no creer. No crees en algo. No crees en algo que otros sí creen y que ha sido corroborado. Eso es la incredulidad. Ahora, ¿cuántos de los que estamos aquí hemos sido defraudados por las personas? Mira, seguramente todos y cada uno de los que estamos aquí nos han defraudado, tanto las personas que están cerca de nosotros, puede ser tu esposa, tu esposo, tus hijos, un amigo cercano, los mismos hermanos de la iglesia, incluso líderes de la iglesia nos han defraudado. Así pasa, es normal. Así como Pedro defraudó a la gente que estaba cerca de él cuando buscaba la ayuda de los demás pastores para que le ayudaran, él defraudó a través de decir mentiras, de no cumplir sus promesas. Muchos de nosotros hemos sido defraudados de esa manera, porque alguien nos promete algo, porque alguien nos dice que va a hacer algo y no lo hace.
Y eso nos viene a lastimar. Mira, en el ámbito cristiano, la incredulidad es algo que viene a nuestras vidas porque no vemos la respuesta a nuestras peticiones delante de Dios. Esa es la incredulidad. Te lo voy a volver a leer porque me gustó esto. La incredulidad es algo que viene a nuestras vidas porque no vemos la respuesta a nuestras peticiones delante de Dios. Cuando no hay una respuesta a las peticiones que yo tengo y que traigo delante de Dios, entonces empieza a venir a mi vida la incredulidad. Y sabes una cosa, la incredulidad se convierte en pecado en nuestras vidas. Se convierte en pecado en nuestras vidas porque, ¿sabes una cosa? A quien no le estamos creyendo es a Dios. Y eso se convierte en un pecado. No creerle a Dios. No creer que Dios va a hacer algo en mi vida, no creer que Dios va a cumplir sus promesas en mi vida. Eso se llama incredulidad. Tal vez muchos te han defraudado. Tal vez no has recibido la respuesta de parte de Dios a esa situación que tú estás buscando delante de Él. No has recibido todavía la respuesta, pero déjame decirte que no has recibido todavía la respuesta. No porque Él no quiera darte una respuesta, sino porque Dios sabe el momento preciso que tiene para cada uno de nosotros para recibir las promesas que nos ha dado. Porque Él no puede darnos algo para lo que no estamos preparados. Y muchas veces nuestras peticiones se convierten en una exigencia delante de Dios, y es que necesito que me des, y es que necesito una respuesta. Pero realmente nuestra vida, nuestro corazón no está preparado para recibir lo que Dios tiene para nuestras vidas. Y entonces, como no recibimos lo que estamos pidiendo delante de Dios, viene la incredulidad. Viene la incredulidad. Pero ¿sabes una cosa? Nosotros como hijos de Dios tenemos que aprender a esperar y creerle a Dios que todas y cada una de las promesas que Él nos ha dado se tienen que cumplir en nuestras vidas. Todas y cada una de las promesas que Dios te ha dicho a ti, que están escritas en su palabra, todas las promesas que están aquí, se tienen que cumplir sí o sí. Y tienes que creerle a Dios. Mira, tal vez alguien te dice, ya viene la respuesta a tu petición, y esa petición o esa respuesta no llega. Y entonces, ¿qué pasa? Te desanimas. Y alguien más te vuelve a decir, no, de verdad, mira, yo sé que Dios ya va a darte la respuesta a esa petición que tú tienes. Y entonces otra vez no vuelve a llegar esa respuesta. ¿Y qué pasa? Nos cansamos. Primero, te desanimas y luego te cansas, y es natural porque somos carne, porque nosotros vivimos en el tiempo cronos. ¿Qué quiere decir eso? Que cada día, cada momento, cada segundo, cada minuto que pasa es importante para nosotros, porque no somos eternos en esta vida física, sí en una eternidad. Pero cada día que pasa aquí para nosotros, en esta vida que tenemos en este mundo, es importante. Y nos desesperamos porque no viene esa respuesta. Entonces, como no llega esa respuesta, como estamos en desánimo y cansados, entonces llega la incredulidad a nuestras vidas. Llega la incredulidad. Simplemente ya no creemos que las cosas pueden suceder. Pero la noticia en este día, hermano, en esta noche, es que las promesas de Dios se van a cumplir si están escritas en su palabra. Y eso lo tienes que creer tú. No lo tiene que creer el que está a tu lado. Lo tienes que creer tú en tu corazón. Y el Señor me hablaba a mí específicamente también de esta palabra, porque por supuesto que ha habido incredulidad en mi vida en ciertos momentos. Cuando pasamos situaciones complicadas, ha habido incredulidad en mi vida. Y no crees lo que realmente puede pasar o lo que realmente puede hacer Dios en tu vida, y eso se llama incredulidad. En todos y cada uno ha pasado. Y tú puedes decirme, no, yo sí le creo al Señor. Mira, ¿cuántas veces te hablaron de que había
una relación personal con Jesús y que tenías que recibirlo como tu Señor y tu Salvador, y tú decías, ajá, sí, luego. Eso se llamaba incredulidad, porque no creías que había una salvación para tu vida. Todos hemos pasado por tiempos de incredulidad. Pero hay un pasaje bien importante, me gustó mucho este pasaje. Mira, quiero que me acompañes. Bueno, el pasaje está en el libro de Segunda de Reyes, en el capítulo 6, a partir del versículo 24. Ahí empieza este pasaje y parte del capítulo 7. Y si no tienes una Biblia, no trajiste tu Biblia, allá atrás hay Biblias, todavía puedes levantarte e ir por una para que veas este pasaje. Entonces te platico mientras lo vas buscando, no lo vamos a leer por el tiempo, pero te invito a que lo leas en tu casa, está muy interesante. El capítulo 6 de Segunda de Reyes en la Nueva Traducción Viviente, en el capítulo 6, versículo 24, habla de que la ciudad de Samaria fue sitiada por el rey Aram. Entonces, como la ciudad era sitiada por él, no podían entrar ni salir las mercancías, entonces todo empezó a subir de precio. Y ahorita vamos a ver un poquito de esta historia. Entonces, lo que antes era barato, se empezó a complicar la situación y entonces se volvía algo muy caro. Había tanta escasez que habla ahí el pasaje, y te invito a que lo leas, y seguramente has escuchado alguna vez, de que unas mamás tuvieron que matar a uno de los hijos para comérselo para poder sobrevivir. Ahí habla ese pasaje, ahorita lo vamos a ver. Pero mira, siempre en todas las situaciones malas que pasamos en nuestras vidas, o cualquier situación mala que pasa en la vida, siempre se le echa la culpa a Dios. Dios es el culpable de todo. Dios es el culpable de todo lo que nos pasa. Dios es el culpable de lo que le pasó al hermano de enfrente, a mí, a otros. Todo mundo le echa la culpa a Dios. Cuando nosotros deberíamos de entender que nuestros errores son los que nos originan todas estas malas situaciones que nosotros pasamos en la vida. No es Dios. Porque Dios nos ha dejado aquí su palabra y nos dice, nos da la instrucción de qué es lo que tenemos que hacer, y nosotros neciamente no lo hacemos. Entonces, por tus errores, ni siquiera es por mi error, es por tus errores en tu vida, pasamos situaciones complicadas. Y le echamos la culpa a Dios. ¿Por qué, Señor, me pasa esto a mí? ¿Por qué me vino a suceder esto? Pues ¿por qué será? Por tus errores. O porque le das la entrada al enemigo cuando tu falta de hacer las cosas con sabiduría te originan que el enemigo tenga oportunidad de hacer algo en tu vida que por supuesto es malo para nosotros. Mira este pasaje, muy interesante. En la Nueva Traducción Viviente te lo voy a leer porque me gustó más cómo se explica. Mira, Segunda de Reyes 6, capítulo 6, versículo 24 dice: sin embargo, tiempo después, el rey de Aram reunió a todo su ejército y sitió a Samaria. Como consecuencia, hubo mucha hambre en la ciudad, estuvo sitiada por tanto tiempo que la cabeza de un burro se vendía por 80 piezas de plata, y 300 mililitros de estiércol de paloma se vendía por 5 piezas de plata. Y después viene ahí toda la historia de estas dos mujeres, de una mujer que se acerca al rey, que el rey andaba ahí dando vueltas por el palacio, ¿no? Y se acerca y les dice una mujer: oiga, es que fíjese que tuvimos que matar a mi hijo para comérnoslo, y quedamos que cuando se acabara nuestro hijo, pues ahora íbamos a matar al hijo de la otra para que nos lo comiéramos, y ya no quiere. Ahí está explicado ese pasaje, ahí lo puedes leer. Puedes leerlo y está muy interesante esa parte. Quiero que nos saltemos hasta el versículo 33. El versículo 33 dice: mientras Eliseo, ahí aparece Eliseo, un profeta de Dios, un hombre de Dios, alguien que le creía a Dios, alguien que tenía puesta su confianza en Dios, que es Eliseo, aparece en este pasaje. Y entonces dice: mientras Eliseo decía esto, llegó un mensajero de parte del rey y le dijo: todo este sufrimiento viene del Señor. ¿Por qué seguiré esperando en el Señor? Siempre la culpa es del Señor. Es que Carlos cometió la burrada de hacer quién sabe qué cosas.
Y resulta que ahorita está pagando las consecuencias. Y entonces va delante del Señor y: Señor, ¿por qué a mí me pasa esto? Pues por lo que hiciste. No porque Dios lo permitiera, sino porque tú tomaste la decisión de hacer las cosas de manera incorrecta. Y entonces la culpa es de Dios. No es la culpa de Dios. Es la culpa de cada uno de nosotros, que no entendemos que tenemos que hacer las cosas con sabiduría para que Dios pueda obrar en nuestras vidas las promesas que Él tiene para cada uno de nosotros. Este rey, por la situación que estaba pasando en la ciudad de Samaria, ¿qué hace? Le echa la culpa a Dios. Es culpa de Dios, aquí lo dice, ¿no? Todo este sufrimiento viene del Señor. ¿Por qué seguiré esperando en el Señor? ¿Por qué? El tema, hermano, es que siempre hay un hombre piadoso que cree en el Señor, y ese hombre era Eliseo. Eliseo creía en el Señor. Eliseo había escuchado la voz del Señor. Y mira, es bien importante esto, porque un hombre o una mujer puede librar a toda una ciudad. Un hombre o una mujer puede ser el medio de salvación para miles de personas. Y en este caso, ese hombre piadoso era Eliseo. ¿Sabes? Tú puedes ser ese hombre o esa mujer que puede salvar la vida de miles de personas. A lo mejor no físicamente te estoy hablando, para que también puedas tener eso claro, sino que tu testimonio, lo que tú hablas, lo que tú predicas a otros que no conocen de Dios, puede salvar la vida de muchas generaciones. Tal vez tú le prediques a una sola persona, pero esa persona puede predicarle a 1,000,000 de personas, a 1,000 personas, no lo sé. Pero tu vida puede ser ese punto que Dios puede usar para salvar la vida de muchas personas. Eliseo era un hombre que servía a Dios. Tal vez tú eres un hombre que sirve a Dios. Pero ¿sabes? Había un hombre que servía a Dios, pero también había un rey que era pecador, era un hombre que estaba completamente corrompido, y su iniquidad era patente, era algo visible en el pueblo. Se hizo dioses falsos, adoraba a otros dioses, y eso originó que el pueblo de Samaria lo siguiera, y entonces el pueblo de Samaria también se convirtiera en un pueblo idólatra, en un pueblo que se había apartado completamente de Dios. Y sabes una cosa, por tal motivo empieza a suceder cosas en la vida de este pueblo, y los otros pueblos los empiezan a oprimir. Y cuando tú te alejas de Dios, lo que estamos haciendo es que empezamos a acarrear maldiciones a nuestras vidas, y esas maldiciones te empiezan a oprimir, y eso te sigue porque te apartas de Dios. Eso le pasó al pueblo de Samaria. Pero por causa de Eliseo, vuelvo a repetir, que era un hombre piadoso, que se metía con Dios, que conocía de Dios, que conocía la voz de Dios, entonces Jehová envía una promesa de que las cosas van a cambiar de un día para otro. Imagínate la situación tan complicada, todo se había encarecido, había escasez, no podía entrar comida, no podía salir nada, o sea, no había comercio, todo estaba hecho un caos. Entonces Eliseo le da una promesa al pueblo de Samaria y les dice: las cosas van a cambiar de un día para otro, es decir, mañana a esta hora las cosas van a ser mejores. Eso es lo que decía. Imagínate cuando alguien llega a tu vida y te dice: oye, la promesa que Dios te dio, la promesa que tú tienes que Dios tiene para ti, se va a cumplir el día de mañana. Entonces, cuando tú sabes que esa promesa viene de parte de alguien que conoce de Dios, que se mete de Dios, o simplemente que la escuchaste en la palabra de Dios, te dice que se va a cumplir el día de mañana tu promesa, te tienes que alegrar, porque Dios va a cumplir esa promesa. Entonces, este era un hombre que a través de las palabras, lo que había puesto Dios en él, le da una promesa al pueblo de Samaria de que las cosas iban a ser cambiadas y transformadas para bien, de un día para otro, de un día para otro. Los que conocían a Eliseo se gozaron y dijeron: las cosas van a cambiar.
el hambre se va a ir y vamos a tener lo suficiente, vamos a tener lo necesario, las cosas van a volver a ser como antes y aún mejores, es lo que ellos creían. Pero siempre hay un negrito en el arroz, dice, ¿no? Siempre hay alguien que no cree las promesas de Dios. Y en este caso era un príncipe, el príncipe que apoyaba al rey y que expresó su incredulidad de lo que había dicho Eliseo. Expresó su incredulidad. Él pues era un hombre que tenía un puesto alto, era un hombre que pues tenía cierto poder, entonces él pues menospreciaba al Eliseo que hablaba cosas de Dios, pero pues si Dios nos había mandado todo esto, pues él lo despreciaba. Él decía, esto que está diciendo no es real. Había incredulidad en este príncipe que ayudaba al rey. Y este príncipe lo que dijo es imposible. Es imposible que Dios haga esto, aunque Él abra las ventanas de los cielos, no va a pasar. Eso es lo que él decía. Mira, acompáñame ahí en Segunda de Reyes en el capítulo 7. Te invito a que leas a partir del capítulo 6, del 24 en adelante, y en este versículo, en el versículo 1 del capítulo 7, mira lo que dice este pasaje. Eliseo respondió una vez que escuchó eso, ¿no? Escucha el mensaje del Señor. Esto dice el Señor: mañana a esta hora, en los mercados de Samaria, 7 litros de harina selecta costarán apenas una pieza de plata, y 14 litros de grano de cebada costarán apenas una pieza de plata. Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Dice: el funcionario que atendía al rey le dijo al hombre de Dios. Fíjate lo que dice este incrédulo: eso sería imposible, aunque el Señor abriera las ventanas del cielo. Pero Eliseo le respondió: lo verás con tus propios ojos, pero no podrás comer nada de eso. Y aquí quiero detenerme un poco para aplicar esta palabra a nuestras vidas. Todos y cada uno de nosotros hemos pasado por situaciones complicadas. Es más, estoy seguro que en este momento muchos de los que estamos acá y de los que están en su casa han pasado situaciones o están pasando una situación complicada en su vida. Enfermedad, tristeza, desánimo en la economía, la muerte de un familiar, no sé, hay tantas cosas que pueden pasar en este tiempo. Pero sabes, así como el pueblo de Samaria, nosotros estamos sitiados por alguna situación en nuestras vidas, y esta situación en nuestras vidas nos lleva al extremo y al grado de decir: no puedo más. Hay muchos que en este momento pudieran decir: yo ya no puedo más, ya no puedo. Sin embargo, Dios tiene promesas para cada uno de nosotros. Y esas promesas nos las dejó en su palabra. La pregunta sería: ¿le crees a la palabra de Dios? ¿O le crees a sus promesas para tu vida? ¿Crees esas promesas que Dios tiene para ti? ¿Realmente lo crees? Sea cual sea la situación, hermano, tenemos que creer en Dios. Tienes que creerle a Él. Mira, en este momento no va a venir un profeta como Eliseo y te va a decir que las cosas van a cambiar de un día para otro en tu vida. No va a venir un hombre así. Pero ¿sabes qué? Tenemos la palabra que es más confiable que cualquier hombre en este mundo. Y esta palabra nos dice que las promesas de Dios se van a cumplir en tu vida. Que la promesa de Dios que tú tienes se va a cumplir en tu vida. No necesitas que alguien venga a decirte que esta palabra se va a cumplir en tu vida. Cuando tú le crees a Dios, tienes la certeza que las cosas van a cambiar y que pueden cambiar de un momento a otro. Y si Dios te lo dice, si Dios te lo ha prometido, entonces las cosas van a cambiar de un momento a otro. La palabra de Dios se va a cumplir al pie de la letra. Toda la palabra de Dios. Y aquí está llena de promesas
Y hay promesas en donde nos dice: no tengas miedo, yo he vencido al mundo, yo estoy contigo, yo le doy de comer a los pájaros y visto los lirios, ¿cuánto más a ti? Y aún dice que no veremos la muerte porque nosotros tenemos una vida eterna. ¿Qué más necesitamos para creerle a Dios? Pero sabes una cosa, también el enemigo te reta. También el enemigo está ahí y pone en duda precisamente esta palabra, las promesas de Dios. Viene el enemigo y pone una duda en ti, y tú entonces le crees más a Satanás que a Dios. Empiezas a abrir tu corazón a Satanás, a la incredulidad, y ya no le crees a Dios, le crees más al diablo. Porque el diablo te dice: las cosas no van a cambiar, y tú dices: ay, sí es cierto, ay, pobre de mí, las cosas no van a cambiar. Llevo tanto tiempo orando y las cosas no cambian. Satanás te cree a ti. Cuando Dios dice: yo te voy a dar lo que tú necesitas, pero aún no estás preparado para que yo te lo dé. Entonces le das lugar a la incredulidad, pero no dejas que la palabra de Dios y la verdad que te hizo libre venga a tu vida y le creas más a Dios que al diablo. Así pasó en este pasaje. El enemigo viene y pone duda de que la palabra se va a cumplir, siembra la incredulidad, y entonces caemos en lo que dice este príncipe, lo que dijo este príncipe en el pasaje. ¿Qué dice el versículo 2? El funcionario que atendía al rey le dijo al hombre de Dios: eso sería imposible, aunque el Señor abriera las ventanas del cielo. Señor, aunque llueva ahorita, yo sé que las cosas no van a cambiar, porque no me quieres, Señor, porque me estás haciendo sufrir en esta situación en la que estoy. Nos tiramos al piso, ¿verdad? Pobre de mí. Cuando Dios dice: yo estoy ahí, y las cosas van a cambiar de un día para otro. En un momento las cosas van a cambiar. Entonces Eliseo, que era un hombre de Dios que se aferra a la palabra como tú y como yo, o que deberíamos de aferrarnos a la palabra de Dios, debemos de decir: yo creo en que las cosas se van a cumplir en mi vida. Yo no creo las mentiras de Satanás, porque yo creo que estoy en un proceso, yo creo que estoy en un tiempo en el cual el Señor me está preparando para la nueva bendición que tiene para mi vida, y no la voy a desaprovechar, y voy a ver su bendición, y las cosas van a cambiar de un momento a otro, y entonces yo le creo al Señor. Y eso es lo que nosotros debemos de atesorar en nuestro corazón. La incredulidad, hermano, es un pecado en nuestras vidas. La incredulidad de este príncipe residía en que en muchas ocasiones había escuchado los milagros que había hecho Dios a través de la vida de Eliseo. Eliseo era un hombre de Dios, era un profeta que escuchaba a Dios. Mira, ahora ese profeta, o si quieres escuchar la voz de Dios, aquí está. No necesita venir alguien a decirte que es un profeta y que declara prosperidad para tu vida. Aquí está en la palabra de Dios. Créele a la palabra de Dios. Tenemos que creerle a la palabra de Dios. Es nuestra única herramienta, porque sabes una cosa: el hombre va a fallar, pero Dios nunca te va a fallar. Porque las promesas de Dios son en Él, dice la palabra, sí y amén. Eso quiere decir que la palabra, la promesa, lo que tú estás esperando de parte de Dios se va a cumplir, porque Él no es hombre para arrepentirse de lo que nos dice. Hoy yo te puedo decir, porque me levanté de ánimo: hermano, el Señor te va a bendecir y mañana vas a ser próspero y vas a ser sano en el nombre de Jesús, y te puedo decir lo que quieras, porque me levanté de ánimo. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Yo le creo a la palabra de Dios. Yo no puedo seguir creyendo las mentiras de Satanás. Yo tengo que creer lo que la palabra de Dios dice para mi vida. Si la palabra de Dios dice que Él es mi buen pastor y que nada me faltará, entonces yo le creo a mi Dios y sé que Él es mi buen pastor y que nada me va a faltar.
La palabra de Dios dice que yo soy sano porque Cristo, a través de su sacrificio, de las llagas, por sus llagas fui sanado. Entonces yo le creo que soy sanado en el nombre de Jesús. Yo creo que lo que le pida, porque dice la palabra que lo que le pidamos en su nombre, en el nombre de Jesucristo, nos lo va a dar. Entonces yo le creo a Dios. Entonces empiezo a hacer a un lado la incredulidad. Es tanta la incredulidad de muchos el día de hoy por la situación que están pasando. Hay mucha incredulidad. Es que el mundo cada vez está peor. Sí, pero Dios está conmigo, porque Dios lo dijo: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y todavía no llega el fin del mundo. Entonces Él está ahí con nosotros. Muchos se han olvidado de lo que Dios ha hecho en sus vidas y los milagros que han sucedido en nosotros. ¿Cuántos milagros ha hecho Dios en tu vida? Y te olvidas porque estás pasando una situación complicada. Dios lo va a volver a hacer. Dios lo va a volver a hacer. Dios va a volver a repetir esos milagros, y aún milagros más grandes los vamos a ver en nuestra vida cuando le creemos a Él y hacemos a un lado la incredulidad, la voz de Satanás que te dice no va a pasar. Yo le creo a Dios porque su palabra dice que va a pasar lo mejor para mi vida. Entonces le creo a Dios y hago a un lado la incredulidad. Simplemente, hermano, tienes vida el día de hoy. ¿Cuántos han partido en este tiempo? Más de un año llevamos de esta pandemia y gracias a Dios estamos aquí. Dios nos ha dado vida y tenemos un propósito. Y hasta que no cumplas ese propósito, hasta que no se cumplan las promesas de Dios para tu vida, no vamos a partir de este lugar. Porque la voluntad de Dios es que se cumpla el propósito en nosotros. Entonces tienes que creerle a Dios. Si le crees a Dios, entonces vas a ver su gloria en tu vida. La incredulidad se forma en nuestras vidas, o forma en nuestras vidas una duda. Mira, esto es bien importante, que se quede en tu corazón. La incredulidad toma forma en nuestras vidas de duda de la veracidad divina de Dios y pone desconfianza acerca del poder de Dios. Pone en duda que las promesas de Dios se van a cumplir. La incredulidad te dice que Dios no podrá perdonarte. ¿Has escuchado eso? Es que ¿cómo va a perdonarme Dios este pecado tan grande? Bueno, eso se llama incredulidad, porque Dios ya te perdonó. Entregó a su Hijo por ti y por mí en la cruz del Calvario por nuestros pecados, tanto estos que estás cometiendo como los futuros. Entonces, ¿le crees a Dios o le crees al diablo? ¿Hay en tu vida credibilidad a Dios o hay incredulidad? La incredulidad te hace pensar que Dios no existe y que todo en este mundo es solo energía. ¿Has visto eso? Ay, es que tú traes una energía, te dicen, ¿no? Es que la energía del sol nos llena. Es la vida que Dios te ha dado. Es ese sol que Dios creó con sus propias manos para que tú pudieras tener una vida plena. Y el no creer en Dios es el mayor pecado que puede haber en este mundo. La misma Biblia lo dice. Los que no creyeron ya fueron condenados. Incredulidad. Debemos hacer a un lado la incredulidad en nuestras vidas, porque aunque sea pequeña, hermano, es incredulidad. Por muy pequeña que sea, miras a un lado la incredulidad. ¿Cuesta trabajo? Sí, cuesta trabajo. Pero cuando tú te metes en la palabra de Dios y crees lo que Dios te está diciendo a través de su palabra, la incredulidad se va a ir haciendo pequeña, pequeña, pequeña y va a desaparecer en tu vida. Solo tienes que creerle a Él.
¿Quieres ser como este príncipe que no creyó en la promesa de Dios y ver cómo se cumple la promesa en la vida de alguien más? Eso está bien tremendo, hermano, también. Porque cuando tú ves a alguien que cree al Señor, me ha pasado muchas veces, no es que yo confío en el Señor y sé que me va a dar esto. ¿Y qué crees? El Señor se los da porque creyeron en Él. Entonces a veces nosotros no creemos, ¿no? Como este príncipe, ay, no, pues quién sabe cuánto. No, yo ya ni oro, ya para qué oro si no veo cambio. Pues sigue retrasando tu bendición. Todos los días tenemos que esforzarnos. Señor, yo sigo creyendo en ti. Ya falta menos. Ya falta menos. Ya llevo un año en esta situación. Yo sé que ya falta menos porque hace un año faltaba un año y ahora falta menos. ¿Cuánto? No sé, pero yo sé que falta menos. ¿O quieres ser parte del grupo que se gozó de lo que vendría en el momento preciso? No, porque hubo gente que le creyó a Eliseo y dijo: yo creo, mañana las cosas cambian, y se gozaron. Así tenemos que ser nosotros. Yo creo lo que dice la palabra, yo creo lo que dicen las promesas de Dios, y entonces creo que las cosas van a cambiar y a ser mejores. Eso es lo que yo creo, porque le creo a Dios. Hago a un lado la incredulidad y le creo a Dios, y solo por el poder del Espíritu Santo que está en mi vida puedo romper esa incredulidad, porque yo puedo decir: Señor, dame más credibilidad, yo creo tus promesas, yo creo tu palabra, y la incredulidad se va de mi vida. Y cuando tienes al Espíritu Santo en tu corazón, entonces Él empieza a obrar en tu vida. Todo se va a cumplir. Todo se va a cumplir. A pesar de lo que te haya dicho el enemigo, de las tretas del enemigo, la palabra de Dios se tiene que cumplir. Cree en Él. Mira, Eva no creyó en Dios. Hubo incredulidad en su vida. Ay, ¿cómo? No creyó, y las consecuencias las estamos pagando hasta ahora. Gracias, Eva. Gracias, Adán. Pero ¿sabes una cosa? Gracias, Jesús, porque viniste a cambiar nuestra vida, y el error que se había cometido en el pasado, tú lo viniste a restaurar. Y eso es lo que ha hecho Jesús en nuestras vidas. Voy concluyendo con esto. Segunda de Reyes, capítulo 7, versículo del 17 al 20. Acompáñame ahí. Te lo voy a leer. Dice: el rey asignó al funcionario que lo atendía para que controlara las multitudes en la puerta, pero cuando salieron corriendo, lo atropellaron y lo pisotearon, y así el hombre murió. Ese príncipe incrédulo murió. Así que todo sucedió exactamente como el hombre de Dios lo había predicho cuando el rey fue a verlo a su casa. Todo va a suceder conforme a lo que está en la palabra de Dios. El hombre de Dios había dicho al rey: mañana a esta hora en los mercados de Samaria 7 litros de harina selecta costarán una pieza de plata, y 14 litros de grano de cebada costarán una pieza de plata. El funcionario del rey había respondido: eso sería imposible aunque el Señor abriera las ventanas del cielo. Y el hombre de Dios había dicho: lo verás con tus propios ojos, pero no podrás comer nada de eso. Y así fue. Las multitudes lo aplastaron y murió a la entrada de la ciudad. Todo se va a cumplir. Todo se va a cumplir. Hoy quiero que medites en que, a pesar de la situación en la que estás, en la que estés pasando, sea cual sea, tienes que confiar en Dios. Tienes que confiar en Dios. Debes hacer a un lado la incredulidad de que las cosas no van a cambiar, porque Dios nos ha dicho que las cosas van a cambiar, porque nos ha dado vida y vida en abundancia, dice la palabra. Las cosas van a cambiar. No creas las mentiras del príncipe de este mundo. Al final, hermano, dice la palabra que él es el padre de mentira. Él te engaña. Créele a Dios, porque la verdad nos hará libres, dice la palabra. Jesús lo dijo: la verdad, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Aquí está la verdad.
Tú que no lees la palabra, tú que no haces tu devocional, aquí está la verdad y la verdad te hará libre. Solo tenemos que buscarla. El príncipe no creyó y no vivió para disfrutar lo que había de venir en bendición para todo el pueblo, porque cuando las cosas cambian, la bendición no solamente es para ti, la bendición es para todos los que están a tu alrededor. Y si tú eres bendecido, los que están a tu alrededor serán bendecidos. Así que no dejes que el enemigo te robe esa bendición. Quita la incredulidad de tu vida. Haz a un lado la incredulidad. Y tal vez tú me digas, ¿cómo identifico si hay incredulidad en mi vida? Termino con esto, hermano. Simple, es bien simple. Cuando ya no creas que Dios tiene algo bueno para tu vida y creas más en las cosas malas que estás pasando, ahí hay incredulidad. Y si tú no conoces de Dios, si tú estás escuchando este mensaje por primera vez y no conoces de Dios y has dicho que Dios no existe, que Jesús no existe o cualquier otra cosa, yo te digo, quites incredulidad de tu vida, porque Jesús existe, es real, está a la diestra del Padre y Él aboga por nosotros y tenemos que creerle a Él. Cierra tus ojos, vamos a orar y vamos a entregarle a Dios esta incredulidad, si hay o no hay en nuestras vidas. Si no hay, qué bueno. Hoy podemos decirle: Padre, yo te doy gracias, Señor, porque hoy me has hablado acerca de creer a tu palabra. Hoy yo quiero creer esta palabra, quiero creer todas las promesas que tú tienes para mi vida, Señor. Y aunque esté en una situación complicada, yo sé, Señor, que tú vas a cambiar las cosas de un día para otro. Y yo creo esa promesa, Señor. Díselo ahí en tu lugar, dile ahí en donde estás, ahí en tu casa, aquí que estás aquí en este lugar. Dile: Señor, yo creo a tus promesas y sé que las cosas van a cambiar. Hago a un lado la incredulidad. Ya no quiero más mentiras de Satanás. No quiero creerle a Satanás, porque él siempre me ha robado, él ha matado y ha destruido cosas en mi vida. Pero Jesús, tú has venido a traerme vida y vida en abundancia. Hoy te pedimos perdón, Señor, por toda la incredulidad que ha habido en nuestras vidas. No podemos decir que no ha habido, porque sí lo ha habido. Pero hoy queremos tomar esa decisión de creer a tu palabra y hacer a un lado la incredulidad y confiar en ti, porque cuando hay incredulidad puede venir un pecado mayor a nuestras vidas por no creer que habrá consecuencias para nosotros. Hoy ponemos este tiempo en tus manos. Bendice, Señor, la vida de cada uno de los que estamos escuchando este mensaje, Señor. Habla en nuestras vidas y que podamos, Señor, aferrarnos a tu palabra y que se va a cumplir en nosotros. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Hermano, esto es lo que el Señor tenía hoy para ti. Que Dios te bendiga.